modelo básico de regresión lineal. Presentación general. En el marco del análisis económico, estadístico, el tema de la regresión lineal es primordial para el pronóstico de patrones de tendencia y la toma de decisiones. En ese sentido, se presenta este repaso que pretende ser un apoyo en el cometido de que la estudiante de la carrera de Planificación del Territorio y Medio Ambiente, Facultad de Arquitectura y Ciencias de la UITAD, Universidad Mayor de San Simón, incorpore adecuadamente en su razonamiento nociones econométrico-estadísticas, consolidando habilidades de interpretación y aplicación teórica a situaciones prácticas concretas. Eso podrá lograrse más efectivamente si se parte con una base de conocimiento general de la estadística descriptiva e inferencial y puede enriquecerse con el manejo de algún software econométrico que forma parte del amplio conjunto de paquetes disponibles actualmente para el análisis econométrico, los cuales realizan complejas operaciones mediante una serie de procedimientos muy sencillos. Generalidades. Regresión y correlación. La realidad es muy compleja, por lo que se tiende a representarla por medio de modelos, que implican hacer abstracción de aquellos elementos que no son esenciales en ese caso puntual para entender el fenómeno específico en cuestión. En términos generales, los modelos se componen de ecuaciones, relaciones cuantitativas o algebraicas que conjugan a las variables de un modelo, tratando de expresar la forma en que aparecen relacionados las variables y parámetros que componen el modelo. Por definición, todas las ecuaciones expresan una igualdad del lado izquierdo con el lado derecho. Variables. Representación de un evento o circunstancia, cuya magnitud puede cambiar en el tiempo. El valor de la misma en un determinado momento es un dato y el conjunto de datos permite analizar la evolución de la variable. Las variables se pueden definir como nominales, si son cualitativas y hacen referencia a atributos, solo permitiendo distinguir entre clases, o cuantitativas, si sus valores vienen expresados de forma numérica y permiten efectuar operaciones aritméticas. Parámetros. Se refieren a los valores o medidas que caracterizan a una población. Son coeficientes que acompañan a las variables en el modelo. Representan las magnitudes a estimar que permanecen constantes respecto a una condición o situación, caracterizando a un fenómeno que ocurre en la población objeto de estudio en un cierto momento. Datos de las variables. Pueden ser de corte transversal, cuando recogen las características para diferentes individuos, grupos u objetos en un momento dado. De series de tiempo, cuando corresponden a los valores que toma una variable en diferentes momentos en el tiempo. De panel, o longitudinales, cuando están conformados por información de los mismos individuos durante varios periodos de tiempo. Una de las principales razones para utilizar modelos es que lo que se busca es contrastar si las teorías económicas se cumplen cuando se ven enfrentadas a los datos, esto es, contrastar y verificar teorías. Hay varias maneras de contrastar. Una de ellas es utilizar métodos estadísticos, como la regresión y correlación, de forma tal que al aplicar los mismos a un modelo matemático de la teoría económica, se está efectuando un análisis econométrico, buscando dar validez a la teoría con la técnica inferencial probabilística y sus respectivas pruebas de hipótesis estadísticas, que dan la aproximación numérica de la certeza del modelo. El análisis de regresión tiene que ver con la relación funcional entre dos o más variables, es decir, la dependencia de una variable con relación a otras variables. En este tipo de razonamiento, se supone que una de las variables, y, es explicada por otra, x, de modo que puede decirse que la variable y es la variable dependiente, endógena o explicada y que la variable x es la variable independiente, exógena o explicativa. En general, el análisis de regresión busca responder a 1. ¿Cuál es el tipo de dependencia entre las dos variables? 2. ¿Pueden estimarse los valores de y a partir de los de x? 3. ¿Con qué precisión? Existen distintos tipos de regresiones. Regresión simple. Se relaciona a una variable dependiente con una sola variable independiente. Regresión múltiple. Se relaciona a una variable dependiente con varias variables independientes.
A su vez, cada uno de estos tipos de regresiones puede ser regresión lineal si presenta la siguiente situación. Es así que se dice que una función de regresión simple es lineal en x, si x aparece con una potencia de 1 y no está multiplicada ni dividida por otra variable. Regresión no lineal si presenta la siguiente situación. Es así que, cuando las variables x y g se relacionan según una línea curva, se habla de regresión no lineal o curvilínea, pudiéndose distinguir como regresión parabólica, exponencial o potencial. El análisis de correlación tiene que ver con el interés de determinar si existe algún tipo de dependencia lineal funcional entre dos o más variables. Más concretamente, habitualmente se querrá conocer si dos o más variables se mueven de manera conjunta, directa o inversamente, son interdependientes, y si existe entre ellas algún tipo de relación funcional. La correlación se mide por un coeficiente denominado coeficiente de correlación lineal simple, de Pearson, que puede tomar un valor entre -1 y +1. Si el valor es cercano a 1, se dice que existe una relación directa entre las variables estudiadas, de suerte que una mayor cantidad en una implica que la otra tenderá a aumentar también, mientras que en la medida que se acerca a 0, se dice que el nivel de correlación es mínimo o simplemente no existe correlación, y por lo tanto la variación de una variable no explica el comportamiento de la otra. Finalmente, si es cercano a -1, la relación es inversa, por lo cual si aumenta una de las variables, disminuye el valor de la otra. Entonces, se considera que dos variables están variando conjuntamente y en el mismo sentido, cuando al crecer los valores de una de ellas, también aumentan los de la otra, relación directa. En contraste, están variando conjuntamente pero en sentido contrario, cuando al aumentar los valores de una, los de la otra disminuyen, relación inversa. La correlación entre dos variables x y g es perfecta positiva, cuando exactamente en la medida que aumenta una de ellas aumenta la otra. Esto sucede cuando la relación entre ambas variables es funcionalmente exacta. Difícilmente ocurrirá ello en las ciencias sociales, empero es frecuente en las ciencias físicas donde los fenómenos se ajustan a leyes conocidas. Por ejemplo, la relación entre espacio y tiempo para un móvil que se desplaza a velocidad constante. La relación es perfecta negativa, cuando exactamente en la medida que aumenta una variable disminuye la otra. Igual que en el caso anterior, esto sucede para relaciones funcionales exactas, propias de las ciencias físicas. Por ejemplo, la relación entre presión y volumen. Por su parte, en los fenómenos humanos fuertemente cargados de componentes aleatorios, no suele ser posible establecer relaciones funcionales exactas. Dado un cierto valor en la variable x, no se encontrará uno y solo un único valor en la variable y. Por ejemplo, si se relaciona las horas de estudio con el rendimiento académico, se obtendrá mayor rendimiento a mayor inteligencia, empero será prácticamente imposible saber con total exactitud la puntuación que obtendrá una persona con unas horas determinadas de estudio. Es así que dado un cierto número de estudiantes con una misma cantidad de horas de estudio, no todos obtendrán justamente la misma puntuación en términos del rendimiento. Unos obtendrán mayor o menor calificación en función a otras variables, tales como la motivación, la experiencia previa o las habilidades personales. Consiguientemente, se observa que para un mismo valor en inteligencia, existen diferentes posibles valores en rendimiento. Se trata de una correlación positiva aunque no perfecta. Pasos para el análisis econométrico. Para la realización efectiva de un análisis econométrico, es necesario seguir una secuencia de pasos.
Dicha sucesión está íntimamente ligada a los objetivos y características del trabajo de investigación, junto con la experiencia e intereses del investigador. Planteamiento teórico del modelo econométrico. Consiste en seleccionar y adoptar un enfoque de teoría económica objeto de facilitar la identificación de las relaciones de las variables y el fundamento doctrinario. De igual modo, sirve como base para definir el número de variables incluidas, explicar las proyecciones y justificar la toma de decisiones derivadas de los resultados del modelo econométrico. Supuestos del modelo y formulación de hipótesis. A partir de la anterior definición, se procede a establecer los límites o alcances del modelo y por lo tanto, se determinan los supuestos con los que el modelo adquiere validez teórica y procedimental. En caso de que mediante la ecuación de regresión calculada, se compruebe o no la relación de las variables, se estará en posición de avalar, aceptar, o en su caso, desestimar, rechazar, la hipótesis. Construcción de la forma matemática del modelo teórico e identificación de las principales variables y relaciones funcionales de las mismas. Conociendo con exactitud las relaciones funcionales de la teoría y los supuestos en torno a los cuales el modelo tiene validez, se pasa a determinar la forma matemática de dicho modelo, o exposición de la teoría económica con símbolos matemáticos. Esto es, la definición del modelo econométrico dirigido a probar la teoría económica. Recolección de la información necesaria para confeccionar el modelo econométrico. Cuando se está seguro del modelo y se tiene la forma econométrica, se pasa a considerar las fuentes donde se puede obtener la información general y los datos específicos necesarios, teniendo siempre presente que estos deben ser suficientes, confiables, representativos, homogéneos y actualizados. En esa perspectiva, debe verificarse la existencia y registro estadístico de todas las variables para que, en caso de no contarse con una variable del modelo como tal, se pueda evaluar su sustitución por otra también pertinente. Comparación gráfica de las observaciones. Teniendo las observaciones necesarias además del respaldo y certificación en la recolección de las mismas, se efectúa una comparación gráfica utilizando el plano cartesiano, en caso de que se plantee una variable dependiente y una independiente, a fin de advertir más fácilmente la existencia de alguna tendencia en el comportamiento de las observaciones consideradas. Estimación de los coeficientes del modelo econométrico. Habiéndose identificado la viabilidad teórica y matemática del modelo, aparte de la graficación de las relaciones, se procede a la estimación de los coeficientes a partir de la muestra. Para ello, habitualmente se utiliza el método de mínimos cuadrados ordinarios, MCO, mediante el cual se estiman los coeficientes que mejor permiten determinar el comportamiento de una función econométrica para un rango determinado. Validez del modelo mediante la aplicación de pruebas estadísticas. Para comprobar la validez del modelo, debe pasarse una serie de pruebas de hipótesis estadísticas, que dan la aproximación numérica de la certeza del mismo, ya sea en que éste se comporte de cierta manera o que se encuentren ciertos parámetros donde existe suficiente probabilidad para ser considerado como fiable y con buenos estimadores de los valores reales. Si el modelo no es adecuado para explicar a la variable endógena, se deberá perfeccionarlo a través de diferentes opciones como la reespecificación de las variables explicativas o una nueva búsqueda de datos a utilizarse, ya que si los empleados no son los correctos, pueden estar añadiendo un componente errático a la estimación. Pronóstico. Consiste en utilizar la ecuación para establecer con certeza el posible comportamiento de la variable, el cual puede darse respecto a dos momentos del tiempo. 1. Dentro del dominio o rango de información con el que se obtuvieron los coeficientes. 2. Fuera del rango con observaciones posteriores o anteriores a las del dominio o rango de información, teniéndose en ambas situaciones, condiciones matemáticas y estadísticas que deben ser cumplidas. Toma de decisiones y diseño de políticas o acciones preventivas/correctivas, basadas en el modelo. Al haber establecido los coeficientes que dan certificación al modelo, se está en la posibilidad de utilizarlo con tres propósitos fundamentales. 1. Análisis estructural. Cuantificación de las relaciones que en el periodo analizado han existido entre las variables implicadas, a través del conocimiento del signo y valor de los parámetros estimados.
Es decir, sirve para conocer cómo inciden en la variable endógena, las variaciones de la, o las variables explicativas. 2. Predicción. Dados unos valores a futuro para la, o las variables explicativas y conociendo la expresión matemática que relaciona la, o las variables explicativas y la variable endógena, se pueden predecir los valores que tomará a futuro la variable objeto de estudio. 3. Simulación o evaluación de políticas. Para establecer los efectos que tienen sobre la variable endógena diferentes estrategias que se planteen en cuanto a la, o las variables explicativas. Así, en general, el modelo econométrico es una herramienta de análisis que ayuda en la toma de decisiones, tanto a nivel económico en general, macro, como en el ámbito de la dirección y gestión de empresas, micro. Regresión lineal simple. El análisis de regresión lineal se adapta a una amplia variedad de situaciones y fenómenos, desde los económico, financieros hasta aspectos del comportamiento humano. Cuando se tiene una sola variable independiente, X, y una variable dependiente, G, se habla de regresión simple y cuando se tiene más de una variable independiente, X1, X2, Xk, y una sola variable dependiente, G, se habla de regresión múltiple. En una situación ideal, e irreal, en la que todos los puntos del diagrama de dispersión se encontrarán en una línea recta, no habría la inquietud de encontrar la recta que mejor resume los puntos del diagrama. Simplemente uniendo los puntos entre sí, se obtendría la mejor recta con ajuste a la nube de puntos. Consecuentemente, si se dispusiese de todas las observaciones correspondientes a la población, N, se podrían obtener los valores de los parámetros poblacionales B0 y B1. En ese contexto, a pesar de que ocurriesen variaciones en algunas unidades de análisis individualmente, en promedio, los valores de la variable G aumentarían al incrementarse los valores de la variable X, sugiriéndose con eso que los valores condicionales promedios de G aumentan cuando X se incrementa. De esta manera, la línea de regresión poblacional representa sencillamente el trazado de las medias condicionales de la variable dependiente para los valores fijos de la, o las variables explicativas. En tanto que la función de regresión poblacional, FRP, denota que la media poblacional de la distribución de G, dado XY, está funcionalmente relacionada con XY. En otras palabras, muestra cómo el valor promedio poblacional de G varía con las X o de otra forma, dice cómo la respuesta promedio de G varía con X. No obstante, en la práctica se trabaja habitualmente con una muestra, N, extraída de la población a partir de criterios estadísticos para que sea representativa. Por esta circunstancia, se obtienen varias nubes de puntos, siendo posible trazar muchas rectas diferentes, sucediendo que no todas ellas se ajustarán igualmente bien a la nube de puntos. En esa perspectiva, se trata de encontrar la recta capaz de convertirse en el mejor representante del conjunto total de puntos. Al respecto, destaca que no es posible obtener los valores poblacionales de B0 y B1, sino tan solo una aproximación a los mismos, dependiendo aquello de la muestra concreta con la que se esté trabajando. Entonces, B0 y B1 son denominados estimadores de los parámetros poblacionales. Como un estimador es una función matemática de los valores de la muestra, si se sustituyen en dicha función los valores observados en una muestra concreta, se obtiene un número que es la estimación del parámetro poblacional. Ecuación de regresión lineal simple, muestral, o estimada. Donde B0 igual ordenada en el origen representa el valor que toma la variable endógena cuando la variable explicativa vale 0. Debe tenerse cuidado con que la interpretación literal de esta intersección de la línea no siempre es significativa, por lo que debe apelarse al sentido común para expresarla. B1 igual pendiente de la recta de regresión. Representa la variación absoluta en la variable endógena ante una variación de unidad en la variable X. E, y igual variable aleatoria que sustituye a todas las variables omitidas, que si bien pueden afectar a la variable dependiente, no se incluyen explícitamente por una u otra razón. Estimación del modelo.
Existen diversos métodos para estimar los parámetros del modelo, muchos de los cuales se basan en los residuos o errores, que se definen como la diferencia entre el valor real de la variable dependiente y el estimado por el modelo para dicha variable. El más sencillo y utilizado es el método de mínimos cuadrados ordinarios, MCO, que hace mínima la suma de los cuadrados de los residuos de las distancias verticales de los puntos a la recta, denominadas como errores o residuos, asignando un mayor peso a los residuos más alejados, aparte de cancelar el efecto de los valores positivos y negativos. En el marco de este criterio de estimación basado en minimizar los desvíos, o errores, entre la recta estimada y los valores observados, lo que se procura encontrar es la recta que pase lo más cerca posible de todos los puntos, y que diste poco de todos y cada uno de ellos, ajustándose bien a la mayoría de los datos. Los estimadores obtenidos con este método se conocen como estimadores de mínimos cuadrados y tienen como características que 1. Están expresados únicamente en términos de cantidades observables, muestra, es decir X y 2. Son estimadores puntuales, por lo que cada estimador proporcionará un solo punto, valor del parámetro poblacional relevante. Ya que en algunos casos el ajuste puede ser muy bueno o perfecto cuando todas las observaciones caen muy cerca o sobre la línea de regresión, mientras que en otros pueden no obtenerse resultados tan óptimos, se hace necesario considerar la bondad de ajuste de la línea de regresión dado un conjunto de observaciones específico. En otros términos, se requiere una medida que tenga en cuenta la dispersión de cada observación con relación a la recta, identificando lo alejado que se encuentra cada punto de la recta. Lo que se desea verificar es qué tan exacto es el ajuste de la línea de regresión a los datos, o cuán cerca están las predicciones del modelo con respecto a las observaciones reales. Así, la llamada bondad de ajuste como una manera de evaluar la calidad de la regresión, permite conocer el grado en que se recoge el comportamiento de la variable endógena, dadas las observaciones muestrales. La medida propuesta para tal fin se denomina coeficiente de determinación muestral, conocido como R cuadrado, si es el caso de una regresión lineal simple o en el de una regresión múltiple, respectivamente. Este coeficiente de determinación puede interpretarse como la proporción de variabilidad total de G que es explicada por X, por lo que mide la proximidad de la recta ajustada a los valores observados de G. Por tanto, el coeficiente de determinación se interpreta como una medida resumen que dice que también la línea de regresión muestral se ajusta a los datos poblacionales. Si el valor de R cuadrado es muy cercano a 1, se dice que el modelo de regresión es capaz de explicar un alto porcentaje de las variaciones que registra la variable explicada, de modo tal que los valores estimados de Y son casi idénticos a los observados y los residuos son pequeños, teniéndose por consiguiente una mayor fiabilidad en las predicciones que con él se realice. Ejemplo, utilizando Excel. Apoyados en la teoría keynesiana, según la cual como regla general las personas tienden a aumentar su consumo a medida que aumenta su ingreso, se está interesado en estudiar la relación existente entre los gastos familiares mensuales y el ingreso disponible familiar mensual. La muestra considerada es de 10 familias, n igual 10. Para ello, 1. Realizar la representación gráfica. Utilizar el tipo de gráfico XY, dispersión solo con marcadores. Agregar la línea de tendencia, lineal. 2. Plantear el modelo y estimar los valores de B0 y B1. Utilizar en el Excel la función análisis de datos, que debe estar habilitada. 3. Interpretar R y R2. 4. Realizar el análisis estadístico y de la varianza.
ingresar los datos para la columna X, ingreso mensual familiar, Y, gasto mensual familiar. En la representación gráfica, utilizar el tipo de gráfico XY, dispersión solo con marcadores, primera opción en el gráfico de dispersión, que compara pares de valores. Agregar la línea de tendencia lineal, botón derecho, segunda opción de tipo de línea. Sacar la suma y promedio tanto para la columna Y como para X. El promedio se obtiene sumando el número total para cada columna, dividiéndolo entre el número de observaciones, en este caso 10. Para estimar los valores de B0 y B1, se pueden utilizar las fórmulas. Siendo Y, X los promedios respectivos. X, Y los valores que corresponden a cada una de las observaciones, en este caso cada familia. El modelo estimado es variable dependiente, gasto familiar mensual en dólares. Variable independiente, ingreso disponible familiar mensual en dólares. Variable aleatoria, gustos y preferencias, zona de residencia, riqueza familiar, número de miembros en la familia. B sub 0 igual en promedio, el consumo autónomo familiar mensual es de $24.5. Indica el nivel promedio de los gastos de consumo mensual cuando el ingreso mensual es 0. Ello se puede explicar considerando que una familia sin tener ingreso alguno, por desempleo, enfermedad u otro, igual tiene un nivel mínimo de gasto de consumo, cubierto mediante un préstamo o utilización de los ahorros. B1 igual a medida que la familia incremente $1 en su ingreso disponible mensual, el incremento en su consumo familiar mensual promedio es de alrededor de 51 centavos. Y igual aglutina aquellos factores que si bien pueden tener una cierta influencia en el gasto familiar mensual, no se están considerando explícitamente en el modelo planteado. Para calcular el valor de R y R2 se puede utilizar la fórmula R igual 0,9808. Las dos variables, el gasto de consumo y el ingreso, tienen una alta correlación positiva. R2 igual 0,9621. Cerca del 96% de la variación en el gasto de consumo mensual familiar está explicado por el ingreso. Este resultado obtenido sugiere que la recta de regresión muestral se ajusta bastante bien a los datos. R2 ajustado igual 0,9573 es una corrección a la R2 que se basa en el número de casos y de variables independientes, explicativas. Se realiza esta interpretación en la regresión lineal múltiple. Estimar el modelo utilizando la herramienta Análisis de datos. Habilitar la función Análisis de datos en Excel siguiendo las indicaciones presentadas. Elegir la opción Regresión, estableciendo el rango X, Y de entrada, cuál es la variable X, cuál es la variable Y, y en qué ubicación se desea la salida de datos.
Utilización del modelo estimado.